Yo tenía un profesor que decía que la enfermedad cardiovascular es un fenómeno que ocurre después de comer. Voy a contarte cómo se tapan tus arterias. ¿Para qué me cuenta eso? Pues te voy a contar por un sencillo motivo, y es porque es la principal causa de muerte en el mundo, por encima de todo, de cualquier cosa. Eso es de lo que más nos morimos hoy los seres humanos, y en un impresionante ascenso. Recordemos un poquito de qué hace el sistema cardiovascular. El sistema cardiovascular desempeña muchas funciones. Lo que hace es llevar sangre oxigenada desde los pulmones, se oxigena, pasa al corazón y lo lleva a todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque es absolutamente necesario para la vida de la célula, y eso lo hace el sistema arterial. La sangre, ya cuando no está oxigenada y cuando recoge lo otro, que es el CO2, y lo va a devolver para que uno lo pueda eliminar por los pulmones, eso lo hace la sangre venosa. Entonces, esto es importante saberlo y esto es importante recordarlo, porque si yo tengo una obstrucción de una arteria, es decir, ya aquí tengo un tejido, aquí está la arteria, y esto se obstruye y se tapa, este tejido que iba a recibir esa sangre que tenía ese oxígeno, este tejido empieza a entrar en necrosis, empieza a fallar, empieza a disminuir el oxígeno, se llama que tiene hipoxia, y después entra en anoxia, es decir, que ya no tiene absolutamente nada de oxígeno, y las células se empiezan a dañar, empiezan a alterar primero sus funciones y al final termina muriéndose. Eso es lo que ocurre cuando ocurre un infarto. La gente piensa que el infarto es que el corazón se explotó. No, eso no es un infarto. El infarto es que hay un pedazo de tejido que no le llegó sangre y ese tejido se murió. Entonces, ¿de dónde viene esto? ¿Será que es que estos son nuestros tatarabuelos? Ese tatarabuelo que yo no quería ser nieto de él, ¿por qué se tuvo que haber infartado y ahora es culpa de él? Pues no, quiero contarte que la enfermedad cardiovascular, justamente ese componente que te estaba diciendo que crece, cada día crece muchísimo por encima de lo que crece la población. O sea que no es un componente hereditario. ¿Sabes de qué depende? Depende, y en la medicina occidental hemos desarrollado soluciones impresionantes para esto. La gente antes se infartaba y se moría. Ahorita la gente se infarta y si se logran hacer intervenciones a tiempo, esta arteria se logra destapar y se logran hacer intervenciones que salvan vidas en segundos. Pero en lo que tú y yo hacemos en el día a día, en el trabajo que hacemos, mi día a día me lleva a mí a infartarme. Y además estamos viendo otra cosa que es aún peor. Y es que dicen, ay, usted es un exagerado, dejen de satanizar las cosas. Sí. Pero eso está haciendo que hoy haya niños de 8 años infartados, de 10 años, de 15 años, adultos de 22, 25 años infartados. Algo que deberíamos estar viendo por allá a los 90 años, que puede pasar y es, digamos que perfectamente esperado que eso pueda ocurrir, no debería estar ocurriendo antes. Entonces mis hábitos y todo lo que yo voy construyendo desde mi infancia, toda la inflamación que voy construyendo, nací por cesárea, me dieron leche de fórmula, me dieron nada de fibra, no me repusieron mi microbiota, me dieron yogurcitos dulces, ponquecitos, porque es que Ay, el bebé tiene que comer azúcares, ay, no sean exagerados. Sí, míreme, yo ya tengo 22 años y me comí todo de niño y no me pasó nada. Y aquí estoy. Y ahora ya hago ejercicio y no me pasó nada. no te pasó nada a ti, pero te invito a que vayas a un hospital infantil. Te invito a que mires las tasas de obesidad que hay en México, que hay en Estados Unidos, que hay en Chile, de obesidad infantil. Que mires todo el cáncer que hay en los niños. Habla con un oncólogo pediatra. O si hay un oncólogo pediatra este video, que comente. Al llegar al hospital, pregunté por él y salió un doctor y me dijo que mi hijo había muerto de un infarto. Sí, ¿cómo puede ser que un niño de 12 años se muera de un infarto? Él tuvo un problema de las arterias coronarias, estaban ocluidas, y también se detectó que tenía hígado graso. Entonces, bueno, todo esto desencadenó en un infarto agudo al miocardio. ¿Sale? Muy posiblemente el chaparrito haya cruzado con una hipertensión. La individualidad de una persona que hasta ahora no le ha pasado nada no hace que la realidad no sea así. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Dejar casi que a un lado, y solamente para cosas muy puntuales, todo el exceso de azúcares, harinas refinadas, alimentos ultraprocesados, todo lo que tenga colorantes artificiales, sabores artificiales, múltiples procesos. Mi recomendación sería, pues no los consumas. O si de pronto dices, No, Doc, pero es que de vez en cuando, vea, yo tengo súper buenos hábitos, yo duermo bien, yo como bien, yo ya entiendo mi alimentación. De vez en cuando me gusta ir y comerme una hamburguesita ya de los aros dorados. pues ve, dale, está bien. Pero
la literatura que muestra hoy sobre cómo el consumo excesivo de estas sustancias, que es lo que vivimos haciendo en el día a día, empieza a inflamar nuestro cuerpo. Empieza a activar compuestos inflamatorios, empieza a activar hormonas, empieza a tener niveles de glucosa elevados en sangre, esto empieza a generar niveles elevados de insulina en sangre, esto empieza a generar factores inflamatorios en el hígado y en todas las paredes arteriales. Las paredes arteriales producen, la capa interna de las paredes arteriales, producen una cosa que se llama el óxido nítrico. Y el exceso de azúcares empieza a disminuir la producción de óxido nítrico, es decir, la capacidad de la arteria para dilatarse se empieza a perder. Y la arteria empieza a estar mucho más tensa. Y eso puede conducir a hipertensión arterial en una persona joven. Entonces, lo que hacemos en nuestra alimentación tiene mucho que ver sobre cómo esta inflamación puede terminar haciendo que yo termine generando inflamación con generación de radicales libres. Los radicales libres terminan también alterando las partículas de LDL y oxidándolas, generando también que se genere más de una proteína que aparece adicionalmente como alrededor de la partícula del LDL que se llama la ApoB, y empieza a hacer que unas microvellosidades que están también dentro de la pared de la arteria, que se llama el glicocálix, se pierda. Que el glicocálix también hace parte de lo que produce a la arteria de que no entre en contacto con eso. Y eso hace que se empiecen a formar esas placas de colesterol, y la placa de colesterol, si en algún minutico se rompe un poquito, forma un tapón como el que te sale a ti aquí cuando te cortas. Eso mismo ocurre dentro de la arteria y tapa la luz de la arteria y hace que a ese tejido no le llegue sangre. Y ahí ocurre el infarto. Yo tenía un profesor que decía que la enfermedad cardiovascular es un fenómeno que ocurre después de comer. Vuelvo y digo, yo no soy de los exagerados que dicen Nunca te comas nada de azúcar y nunca te tomes una gota de alcohol y nunca. porque yo creo que la vida no se trata de eso, ni tampoco de los que dicen que es que Uno puede comer de todo con moderación. sí, pero tú sabes que es moderación. No, pues un poquito. Ok, que es poquito. No, pues de vez en cuando. Pero nuestra alimentación no es lo único que tapa nuestras arterias. ¿Quieres saber cuál es la complicación número 1 del tabaquismo? Es el infarto del corazón, el infarto agudo de miocardio. Porque el cigarrillo y todos sus compuestos, que durante años pensamos que eso era humo que entraba y humo que salía y que eso no pasaba absolutamente nada, hoy sabemos que estos compuestos en dosis pequeñitas van generando inflamación y van generando inflamación en la capa interna de las paredes arteriales, al punto en que esa inflamación puede generar un tapón y puede hacer que una persona se infarte. Ahora hablemos de quizás el factor protector o empeorante más grave del que nadie habla, y es el sedentarismo. El sedentarismo es de las peores cosas para empeorar el sistema arterial o de las mejores cosas para prevenir, porque el movimiento que ocurre en la sangre mientras estamos haciendo ejercicio, toda la producción de proteínas antiinflamatorias que produce el músculo, que se llaman mioquinas, todos los beneficios metabólicos, todos los beneficios endocrinos, es decir, hormonales, que termina produciendo una buena estimulación del músculo, todo lo que esto termina contribuyendo incluso para la salud cerebral, no es solamente para la salud arterial. Una persona que está gordita, pero hace ejercicio, ya hay literatura que lo demuestra, versus una persona que está flaquita y no hace ejercicio, la persona que está gordita y hace ejercicio tiene menos riesgo de tener complicaciones cardio-cerebrovasculares. Otra cosa, hablemos del estrés, de eso que uno dice, Ay, no, pero yo no estoy estresado. ¿A qué acaso qué, doctor? Yo me veo estresado. Usted me ve muy estresado. el estrés es un enemigo oculto, porque creemos que el estrés es solamente cuando yo tengo el agua aquí, cuando yo ya estoy absolutamente inundado. Pero hoy vivimos en un mundo donde el estrés mental nos está agobiando y después de la pandemia ha sido un disparate absoluto. Vivimos en un mundo donde el estrés físico y donde el estrés químico está prendiendo a nuestro cuerpo. El estrés mental prende una respuesta de mi sistema nervioso simpático, pero el estrés químico también, y el estrés físico también. O sea, los tres entran al final por el mismo embudo y la respuesta que van a generar porque es una respuesta neurológica, la respuesta neuroendocrino, cardio, gastro, inmuno es exactamente la misma. El veneno está en la dosis y en la frecuencia. Te voy a decir los 7 pilares, el método con el que yo evalúo la salud mía
la salud de mi familia y la salud de mis pacientes. 7 pilares. Evalúa tu alimentación, tu actividad física, el sueño, la meditación, el manejo de tus relaciones, de tu relación contigo y tu relación con el medio externo, la exposición a tóxicos, y cómo eso lo metes dentro de un marco de disciplina. Cuando yo empiezo a evaluar esos 7 aspectos de mi vida y los empiezo a llevar con balance, con equilibrio, sin angustia, sin obsesiones, sin señalamientos, sin creer que es que tengo que estar perfecto y que tengo que comprar todos los 175 suplementos que recomiendan todos los influencers y tengo que comprarme todos los hongos y todas las plantas y todos los aceites esenciales y todas estas cosas, porque no se trata de eso. Se trata de que empieces a edificar tu salud, de que empieces a darte cuenta, como te estoy mostrando ahorita, que si la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en el mundo, pero tú te causas tu enfermedad cardiovascular y yo me causo la mía. Empiezo a organizar mi alimentación, muy buenas frutas, buenos vegetales, buenas leguminosas, muy buenas proteínas animales, lácteos de mínimo proceso, huevo, nueces. Y hay otra cosa que tenemos que hacer y es un monitoreo y tener una atención médica constante, mirar mis factores individuales, mirar por supuesto si tienes algún factor genético, por supuesto, pero esos son 5 a 10% de lo que le tienes que prestar atención. Estar mirando cómo está tu presión arterial, cómo está tu masa muscular, cómo está la relación grasa-músculo en tu cuerpo, mirar tus exámenes de colesterol, mirar tus exámenes de ApoB, mirar tus exámenes de LPA, mirar tus niveles de insulina, de glucosa, que te midan la PCR, vitamina D, o sea, tantas cosas que son tan importantes que si quieres saber sobre los exámenes que te recomiendo que puedas hacer, puedes ir y consultar un video que te dejo recomendado al final. ¿Qué síntomas deben alertarme a mí? No te esperes a tener el dolor en el pecho que te está generando la opresión con el dolor en el cuello y las radiaciones al brazo izquierdo, que es lo que todo el mundo sabe. Eso es cuando ya te estás infartando. Pero ¿cuáles son los síntomas que tú tienes que buscar antes de eso? Tienes que buscar síntomas como estar subiendo de peso, como una mujer que deje de menstruar, como empezar a tener aparición de manchas grises acá, manchas grises en las axilas, manchas que aparecen en los pliegues, todo lo que me lleva a mí a entender que estoy teniendo quizás resistencia a la insulina, la pérdida de masa muscular que va ocurriendo progresivamente con el tiempo. Y para que tú sepas que la principal causa de muerte en el mundo es algo absolutamente prevenible, especialmente durante los primeros 80 años de tu vida, 70 años de tu vida. Pero a la larga, la mayor invitación que te quiero hacer es a que sepas que tu salud no es algo que ocurre al azar. Tu salud o tu enfermedad ocurre en la medida en que tan consciente seas de despertar a darte cuenta que ha sido la construcción y la consecuencia de tus actos, para bien o para mal. Que sepas que nunca es tarde, nunca. No, doctor, pero es que yo ya tengo 70, yo ya me fui así. Nunca es tarde. Y si crees que esta información es útil, la mejor forma como cambiamos la salud en el mundo no es que cambien los gobiernos, es que cambie nuestro sistema de pensamiento y nuestro sistema de creencias. De eso se trata, de cambiar el sistema de salud. Por eso, lo mejor que podemos hacer es compartir los videos y seguir edificando sobre esto para que cada día seamos una comunidad más grande. ¿Cómo somos una comunidad más grande? Te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. De esa manera, siempre que hacemos videos nuevos, eres la primera persona que se entera. Te mando un abrazo grande, gracias y hasta la próxima.